aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Rey de gloria, yo me rindo. Levanto a ti mi voz, que mi adoración sea canta a ti. ¿Cuál es nuestro deseo? Mi deseo Es de verdad adorarte. es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Oh, oh, oh. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Dígale, no hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, mi deseo es adorar.
usted que debe dar la adoración a Dios. Dígale usted en esta mañana. Sígalo diciendo, sígalo diciendo. Olvídese quién está a su lado, que el único que importa aquí es Dios. No hay nadie como tú. No importa, cántelo desde el corazón. No hay nadie como tú. Dígale, no hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie como tú, Señor. Sígalo cantando, amén. Rey de reyes, de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, Nadie más. exaltado seas hoy, mientras me acerco Siento Dios. a tu trono, glorifícate, glorifícate, Siempre glorificado. glorifícate, 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 oh Dios. Glorifícate tú, Señor. glorifícate, Nuestros corazones, Señor. En nuestras vidas seas tú glorificado. Más que una canción, Señor, que sea una forma de vivir, Señor. Que nuestras vidas te glorifiquen a ti, oh Dios. Te glorifiquen a ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a permitir que por nuestras vidas Dios sea glorificado? Recuerden, más que una canción, debe ser una forma de vivir. Debe ser nuestra vida la que glorifique a Dios por medio de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, lo que somos, que los demás lo que vean, que por medio de ello Dios y su nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos jóvenes. Bienvenidos. Estamos de fiesta, amén. Estamos de fiesta y seguimos de fiesta, amén. Estamos en nuestro segundo gran congreso juvenil. Y aquí vinimos fue a adorar a Dios, amén. Vinimos a conocer de su presencia y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero aún hay más. Esa es la buena noticia, aún hay más. Aún está la oportunidad de llenarnos de su presencia, de conocer más de Él. No la desperdicies, no la desperdicies, no la dejes pasar. No volverá. Esta oportunidad no volverá. Ya el segundo congreso pasará. ¿Y qué será de Él? ¿Cómo pasará la historia de tu vida? ¿Pasará para hacer un gran impacto? Permite que sea de impacto en tu vida. ¿Cuántos queremos que sea de impacto en nuestras vidas? Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera invitarles que abriésemos nuestras Biblias. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 13.
Amén. ¿Lo tenemos todos? ¿Todos juntos en una misma voz? Todo lo puedo en Cristo que me dice Filipenses 4:13, amén. Qué gran bendición, amén, porque tenemos un Dios que nos fortalece. Cantemos una canción antes de pasar al predicador de esta mañana. Cantemos, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, eres tú mi fortaleza. Eres mi fortaleza, la torre de mi protección. Y diciéndole, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Porque Dios es nuestro refugio, amén. Es Jesucristo nuestra fortaleza, amén. Vamos a cantarlo en esta mañana y después entraremos en la palabra del Señor. Pero dígale esta mañana, Señor, tú mi fortaleza. Estoy ante ti, Señor, y te rindo todo. Tú me ayudas, oh Jesús, tú me ayudas. Cántelo en esta mañana, joven, amigo, hermano, cántelo. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Tú eres mi fortaleza. Fortaleza en dificultades, escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti. Contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel. En Él podemos confiar. Mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti Nuestra confianza está en Él, amén. pondré. Nuestra confianza está en Él. Mi confianza siempre en ti pondré. Gloria a Dios. Apláudale a Dios en esta mañana. Apláudale a Dios. ¿A quién más pondremos nuestra confianza? ¿En quién más podremos poner nuestra confianza? Todos fallan. Solo Dios no falla. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Voy a dejarles con el pastor en esta mañana. Dios les bendiga. Voy a dejarles en compañía de nuestro pastor. Él hará introducción y también nos presentará en esta mañana al predicador de la palabra de Dios. Amén. Queremos escuchar de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos en esta mañana, hermanos, amigos. Qué bueno poder estar aquí esta mañana. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. A ver, los jóvenes, digan gloria a Dios.
A ver los mayores, digan gloria a Dios. ¿Será que nos ganaron los jóvenes? Vamos a repetirlo a ver. A ver los jóvenes, digan gloria a Dios. A ver los mayores. Bueno, eso está bien. Si nos ganan los jóvenes, vamos bien. Amén. El problema es que ganáramos los mayores, ¿verdad que sí? Quiere decir que hay un problema en los jóvenes. Gloria al Señor. Digamos todo, gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro lema? ¿Cuál es el eslogan que vamos a asumir para nuestra vida? Tu propósito, mi voluntad. Amén. Queremos saludar en esta mañana al hermano John Setter, presbítero de nuestra iglesia en uno de los distritos de Colombia, el distrito 31. A él lo saludamos, le agradecemos estar aquí con nosotros. Nos predicará aquí, luego irá a predicar a la congregación donde él es pastor en Andalucía Valle, la tierra de la gelatina. Amén. Saludamos a nuestro hermano John. Hermano John, bienvenido. Dios lo bendiga. Nos alegra tenerle con nosotros esta mañana. Amén. Mi pastor, mi misionero, un saludo especial en el nombre del Señor para usted, su familia, y contento de estar aquí nuevamente con ustedes, mi hermano William, igual que con todos nuestros hermanos, jóvenes, toda la iglesia preciosa de Aruba. Que la paz de Cristo sea con todos esta mañana. Amén. Bueno, bienvenido hermano John. Gracias por contribuir con la iglesia del Señor en Aruba y que Dios le use poderosamente en esta mañana. Amén, amén, mi pastor. Bueno, quiero entonces esta mañana con la ayuda del Señor que abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en este precioso pasaje que está en Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, el capítulo 4, 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Entrado, pues no sé si alcanzó a escuchar el amén de ustedes. Primera de Crónicas 4, 9 al 10, o si no lo miran ahí en la pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 4, 9 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, desde el versículo número 9 del capítulo 4 de Primera de Crónicas. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Leamos todos el verso 10 a una voz. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a tener una palabra de oración. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos hable en esta hora. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por todo lo que has hecho, Señor, en Aruba, en la iglesia de Aruba, con el misionero William, su familia, con los diferentes ministerios, Señor Jesús. Gracias por cada comité, por los jóvenes, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la obra que tú comenzaste, tú mismo la perfeccionas. Bendigo sus vidas en esta mañana. Bendigo, Señor, sus familias, Señor. Y te pido, Señor, que traigas una palabra al corazón de nosotros
que sea de edificación, de consolación y de exhortación para la bendición y la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y quiero hablarles esta mañana, ya tenemos un lema general, su propósito, mi voluntad. Amén, su propósito, mi voluntad. Y yo quiero hablarles esta mañana de colocar como título, pues, la oración de Jabes. La oración de Jabes. Y espero que al terminar este mensaje podamos todos también hacer la oración de Jabes. Es poca la referencia que encontramos acerca de la biografía de Jabes, pero el cronista por lo menos nos deja ver algunos apartes y que quiero compartirlos con ustedes. El cronista nos dice que el nacimiento de Jabes no fue algo muy agradable. Casi siempre que se escucha de un nacimiento es alegría, celebración. Cuando se escucha de un nacimiento siempre se está planteando de que es un tiempo muy bonito. De hecho, hablando de esto, el Salomón dice que es mejor estar en la casa del luto que en el día del nacimiento, porque en el día del nacimiento todos van, todos quieren saber, todos quieren acompañar, todos tienen buenas palabras para decir, pero en el día de la muerte o en la casa del luto, evitamos hablar, evitamos decir. Siempre hablamos con mi esposa sobre ¿y qué le digo? Y cómo, qué palabras utilizo. Siempre el día de la muerte o el día del luto es algo bien complicado. Pero el día del nacimiento sobran las palabras y a veces hasta algunas mentiritas, entre comillas, ¿no? Porque casi todos decimos, más que todas las mujeres, ¿no? Ay, tan lindo ese bebé, tan linda esa bebé. Y seamos honestos, todo bebé recién nacido no es tan bonito que digamos. Pero usamos por cortesía y todos siempre estamos diciendo pues esas palabras en el día del nacimiento, porque es un tiempo y es un día que se presta para eso, se dan las cosas para hablar bonito el día del nacimiento. Bueno, el día que nace Jabes no sucede esto. Esta no es la apreciación que da el cronista, sino que el día de su nacimiento hay mucho dolor. Y digo mucho dolor porque para tú colocarle a un hijo dolor, que significa el nombre Jabes, tiene que haberse rodeado de una situación bien compleja, de muchas contracciones, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, porque normalmente los escritores bíblicos nos dicen que los nombres no eran como los colocamos ahora, que me pareció bonito, que está de moda, que está en tendencia, que mandamos cuando, denme nombres, sugiéranme nombres para mis hijos, para mis hijas. No, en aquella época no se manejaba eso, o la época de, yo le pregunté un día a mi mamá, pues así yo bien espiritual, mami, ¿y tú por qué me colocaste a mí John? No me colocaste otro nombre. Y me dijo, mi hijo, porque ese día que estaba yo pensando qué nombre le colocaba, yo esperaba esa gran revelación, pues que Dios me mostró y esto y lo otro. Me dijo, me terminaba de ver una película y al final usted sabe que aparecen todos los nombres de los que participaron y ahí vi a Job. Y yo, gracias madre, gracias por saber que fui tan inspirado mi nombre. Entonces, no tenemos una referencia como muy agradable en estos tiempos de nuestros nombres, pero en aquella época el nombre tenía mucho que ver con el carácter de las personas, tenía que ver mucho con las situaciones que les rodearon. Por ejemplo, a Jacob le pusieron Jacob, suplantador, porque le cogió el pie a su hermano. A Esaú le pusieron Esaú porque era velludo, y así sucesivamente. Cada nombre pues tenía un significado. En el caso de Jabes se coloca este nombre por causa de las circunstancias, por su nacimiento, pues dice el verso número 9, el cual llamó su nombre Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Lo di a luz en dolor. Esto fue el motivo por el cual se llamara Jabes. Pero hay otra cosa que nos deja ver el cronista, y es que Jabes
fue más ilustre que sus hermanos. Otra versión dice que fue más honorable que sus hermanos. La pregunta que entra uno a plantearse es cómo una persona que viene de una circunstancia de esa magnitud puede considerarse ilustre, puede sobresalir, puede ser más honorable, puede ser mejor que sus hermanos, que quizás no estuvieron rodeados de su misma situación, que quizás nacieron bajo otras circunstancias, pero Jabes aparece en la escena como un hombre más ilustre que sus hermanos. Y ahí es donde entra el desarrollo de este mensaje que con la ayuda del Señor quiero compartir con ustedes. Cuando uno mira esto en Jabes, uno tiene que observar algunas circunstancias y quiero transmitirles esto. Lo primero que voy a encontrar en Jabes es que Jabes no va a permitir que su pasado, quiero repetir esto, no permitas que tu pasado sentencie tu futuro. No permitas que tu pasado determine tu futuro. No permitas que tus errores o tus equivocaciones o inclusive tus pecados pasados que ya fueron perdonados condicionen tu futuro. ¿Alguien me está oyendo aquí en esta mañana? Diga gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. La Biblia nos plantea a través de los profetas, yo sé los pensamientos, dice el profeta Jeremías, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Dios, hermanos, no necesita consultar nuestro pasado para cumplir el propósito que tiene con nosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito, desampares la obra de tus manos. Hay muchos creyentes, hay muchas personas que aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, siempre el enemigo está tratando de recordarles lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, que por ende les trajo ciertas consecuencias, y de alguna o de otra manera cuando están en un evento como estos o en un culto especial o en un momento de derramamiento del Espíritu Santo, siempre su mente trae a memoria esto, porque la Biblia dice que el enemigo, número uno, es mentiroso por naturaleza, número dos, es acusador de nuestras almas, y constantemente, dice Juan en Apocalipsis, el diablo es el acusador que de día y de noche está acusándonos delante de Dios. Ese es su trabajo, es su naturaleza mentir y es su trabajo acusar. Pero la Biblia dice que Cristo o en Cristo Jesús nosotros hemos sido perdonados. Alguien diga amén, por favor. La Biblia nos aclara y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La Biblia nos enseña que el Señor hizo con nosotros un nuevo pacto, y ese nuevo pacto que hizo el Señor se acordaría de nuestros pecados, que secados en lo profundo de la mar. Así que en esta mañana yo estoy hablando no con una iglesia que está atada o que está cautiva por el pecado, no, mil veces no. No estoy hablando con una juventud que está esclavizada por el pecado. Estoy hablando con gente perdonada. Estoy hablando con gente reconciliada con Dios. Estoy hablando con gente en la que Cristo Jesús ha hecho una obra gloriosa. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No permitamos que nuestros pecados pasados impidan recibir el perdón y la gracia de Dios.
No permitas que tus pecados pasados te hagan sentir culpable y miserable, porque ya Dios perdonó tus pecados en Cristo. Ya Dios te justificó a través de la sangre de Cristo y ya Dios nos bendijo en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, yo estoy hablando no solo con una iglesia perdonada, sino que estoy hablando con una iglesia bendecida. Por eso el valor que Dios te da es lo importante. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, el versículo 1, nadie, hablando de eso, dice, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, 12:3, perdón, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida del don de Dios que ha repartido, el don de fe que Dios ha repartido a cada uno. Seguro que no estoy hablando para que usted se llene de orgullo, de altivez o de arrogancia o de soberbia, quizás. No, 1000 veces no. Pero tampoco para que te pongas en una posición de yo no soy nada, yo no sirvo para nada. Es que lo malo y lo pecador que fui yo, ¿qué me va a usar Dios? Esas son las mentiras del diablo. Hay un concepto, hay un valor que Dios te ha dado. Hay un valor que Dios te ha entregado. Hace algunos días escuchaba una anécdota de un hombre que el día de la graduación de su hijo le entregó un reloj y le pasó este reloj a su hijo y le dijo: hijo, este reloj es un obsequio muy valioso y te lo entrego por tus triunfos. Es un regalo generacional. El hijo lo tomó, no lo vio muy bueno, muy agradable a los ojos, pero lo sintió valioso. Su papá, para que entendiera el valor de ese reloj, le dijo: hijo, si quieres, ve y averigua cuánto vale. Así que se fue para el pueblo y empezó a entrar a los negocios y a preguntar: por favor, ¿me da el valor de este reloj? La gente lo miraba y le decía: te daré 100,000 pesos por él. Aquel hombre fue a otro lugar y otro le dijo: te doy 80,000 por él, de pronto porque se ve un poco antiguo. Fue a otro lugar y le dijo: te puedo dar hasta 120,000 pesos por él. El hijo regresó a la casa un poco cabizbajo y le dijo: papá, el reloj no es muy costoso, gracias por la intención, pero realmente no es muy valioso. Su papá le preguntó: ¿y a dónde fuiste a averiguar por él? Le dije: a este negocio, a este otro y a este otro. Le dijo: ahora quiero que vayas a un lugar especializado en este tipo de relojes. Y se fue a una joyería del pueblo muy afamada. Cuando llegó a esa joyería del pueblo y preguntó por el valor del reloj, le dijeron: ese reloj es una pieza muy especial. Por ese reloj no podemos darle menos de 50 millones de pesos. El hijo salió feliz para donde el papá y le dijo: papá, en ese lugar me ofrecieron 50 millones de pesos por este reloj como mínimo. El papá le dijo: hijo, esto es un principio que aprendas de la vida. Quizás habrán personas que no sepan quién eres, que no sepan cuánto vales y te menospreciarán. Pero cuando vas al lugar donde sabes que saben quién eres, ahí te darán el valor que tú realmente vales. Y yo quiero decirle a los que me están escuchando en esta mañana: el mundo podrá colocarnos un valor, los estándares de belleza, los estándares sociales podrán decirnos: si no tienes un título, si no tienes un sueldo, si no tienes esto o lo otro, tú no vales nada. Pero les quiero decir que nosotros vamos al lugar especial, al que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Usted y yo valemos muchísimo en las manos del Señor. Que nadie te baje de ese valor, que nadie con sus etiquetas y con todo lo que pueda decir el mundo, porque nosotros no fuimos comprados con oro ni con piedras preciosas. Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. ¿Alguien puede aplaudir al Señor esta mañana con toda su alma, por favor? Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. No se trata de tu crianza, no se trata de tu familia ni de tu ubicación geográfica, no se trata de tu posición social en el mundo, no se trata de la escala de valores o los estándares de belleza. Tu verdadero valor, identidad, es tu identidad en Cristo. No eres según la etiqueta del mundo. Tú no serás lo que el mundo diga que eres. Tú serás lo que Dios dice que somos, sus hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos de Jabes, de un hombre rodeado de todas estas circunstancias, uno se pregunta cómo pudo llegar a ser más ilustre que sus hermanos. ¿Qué hizo Jabes que lo pudo llevar a esa situación o a esa posición? La Biblia nos enseña que cuando Jabes estaba en esa situación donde iba creciendo y todo el mundo desde niño le decían dolor, sufrimiento, dolor, y siempre le recordaban su pasado, un día Jabes invocó a Dios. Alguien diga gloria a Jesús de Nazaret. Un día Jabes invocó al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios que un día se encontró con un hombre llamado Jacob y le dijo al Señor: Señor, si me dieras bendición. Él se acordó de su antepasado Jacob cuando se encontró con Dios, y cuando se encontró con Dios, Jacob le dijo a Dios: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el ángel le decía: raya el alba, suéltame. Pero lo agarraba cada vez más fuerte Jacob y le decía: no te dejaré si no me bendices. Toda mi vida he sido suplantador, tramposo, pero quiero que me bendigas. De la misma manera, Jabes hizo esta oración a Dios y le dijo: así como lo hiciste ayer con Jacob, con Israel, quiero que lo hagas conmigo hoy también. Si me dieras bendición, si me dieras bendición. Y en esta mañana alguien necesita hacer esta oración. Señor, si me dieras bendición. El nombre de Jacob fue cambiado por Israel, de tramposo a príncipe, de suplantador a príncipe de Israel. Quiera el Espíritu Santo que alguien en esta preciosa mañana, en este congreso, pueda agarrarse de la mano del Señor y decirle: Señor, no me voy de este congreso si no me bendices. No me voy de esta escuela dominical si no me bendices. No voy a seguir siendo el mismo, no voy a seguir siendo la misma. Yo quiero la bendición de Dios. Yo pregunto esta mañana: ¿cuántos pentecostales en Aruba quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos pentecostales en Aruba esta mañana quieren ser bendecidos por Dios esta mañana? Alguien que alabe su nombre, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, si me diera bendición. Oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Yo quiero dejar claro algo esta mañana. Bendición no es solamente cuando tienes dinero. De alguna de otra manera el contexto religioso nos ha venido diciendo que bendición es sinónimo a dinero. Bendición, dinero, bendición, dinero. Cuando alguien adquiere una casa, oh, estás bendecido. Cuando alguien adquiere un auto nuevo, oh, estás bendecido. Cuando a alguien le aumentan el sueldo, le llega un dinero extra, oh, estás bendecido. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirle esta mañana que dinero no es sinónimo de bendición. Hay personas que no tienen, que tienen demasiado dinero, y usted los conoce también en Aruba.
pero no tienen la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa es la bendición que yo quiero esta mañana. Bendición no es solo bienes materiales. Bendición no son sueños egoístas. Bendiciones no son aspiraciones para satisfacer nuestro ego y poder mostrar por las redes sociales y decir: hey, miren cómo estoy de bendecido, miren cómo estoy de prosperado, miren cómo ahí me he ido de bien porque tengo bienes materiales. Yo quiero recordarles esta mañana que nuestra bendición es tener a Dios con nosotros. La mayor bendición es que nuestra familia esté con nosotros. La mayor bendición es que estés sentado esta mañana en Aruba adorando a Dios y no hayas amanecido en un bar, no hayas amanecido en una discoteca, no hayas amanecido en una clínica o en un hospital. La bendición de Dios es que Dios esté con nosotros esta mañana. Alabanzas a Jesús. Quiero saludar esta mañana, si está allí, la hermana Rosa, familiar de mi pastor y amigo Juan Carlos Soto. Siempre le escuché una historia a Juan Carlos cuando el evangelio llegó a la casa de su familia. En esa historia Juan Carlos decía que una familiar de él que vivía en Aruba precisamente, su mamá acá en Colombia había recibido el evangelio y su mamá la llamó a Aruba y le dijo: mija, véngase para Cali porque nos ganamos la lotería. Su hija en Aruba dijo: mamá, pero ¿cómo hago? Tengo que hacer esto. Dijo: mija, véngase, nos ganamos la lotería. Y cuando llegó de Aruba a Cali y llegó a la casa, pues ella esperaba quizás encontrarse con los autos grandes y nuevos y la casa grande, pero llegó a la misma casa de siempre y le dijo: mamá, ¿y cuál es la lotería? Le dijo: mija, la lotería es que nos entregamos al Señor Jesucristo. La lotería es que el evangelio llegó a nuestra casa. La lotería es que Dios está con nosotros. Esa es la lotería más grande que te puedes ganar. Esa es la bendición más grande que podemos tener esta mañana. Alguien que alabe al Señor, por favor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. Damos gracias a Dios por los bienes materiales. Los necesitamos, son importantes. A quien no le causa alegría los bienes. A quien no le causa alegría el dinero. Pero quiero decir algo esta mañana. Tú me diste alegría, dijo el escritor, mayor que la de ellos, cuando abundaba su vino y su mosto. Un día un hombre llamado Habacuc escribió basado en un tiempo que venía de desastre, un tiempo que venía de escasez. Y dijo: aunque la higuera no florezca, Habacuc capítulo 3, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en Jehová. Con todo yo me gozaré en Jehová, porque el Señor es mi fortaleza, porque el Señor es mi fortaleza, porque el Señor es mi fortaleza. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios por todo, pero nuestra bendición se llama Jesús. He dicho, nuestra bendición se llama Jesús. Nuestra bendición se llama el Señor. Jabes no solamente le pidió esta bendición a Dios, sino que le dijo: Señor, si ensancharas mi territorio. ¿Qué quería decirle de Jabes a Dios? Le dijo: Señor, ensancha mi territorio. Quiero que ensanches mi familia, quiero que ensanches mis capacidades, mis dones, mis talentos. Alguien quizás esta mañana que está en esta escuela dominical, en este congreso, quizás quisiera ver a su esposa, a su esposo, sus hijos también en la iglesia.
Oh, alabados sus padres. Esta fue la oración de Jabes. Ensancha mi territorio. Señor, que en este año no solamente venga yo a la iglesia, quiero que también venga mi esposa. Quiero que también venga mi esposo. Quiero que vengan mis hijos. Quiero que vengan mis padres. Quiero que vengan mis familiares. Oh Dios, ensancha mi territorio. No quiero seguir siendo el mismo en lo que hago, Señor. Ensancha mi territorio. Ya no quiero vivir conforme, Señor, mi propósito, sino conforme a tu propósito. Ensancha mi territorio. No quiero seguir declinando, quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo. Ha habido cosas quizás en este 2020 que quisieron retraerme, que quisieron decirme, hey, tienes que estar así pequeño, tienes que encerrarte. Y creo que una de las cosas que sucedió en este año 2020, esta pandemia, este confinamiento total que a algunos nos tocó vivir, donde nadie salía, donde era restricción para esto, y aún vivimos algo de esto. Muchas cosas cambiaron. Muchas circunstancias afectaron, muchos proyectos se vieron afectados, muchas cosas cambiaron. Pero le quiero decir esta mañana, yo no sé, el mundo está esperando una vacuna para que todo vuelva a la normalidad. El mundo está esperando una vacuna para que volvamos otra vez a lo mismo. Yo le quiero decir algo esta mañana, yo me rehúso a volver a lo mismo. Alabado sea el Señor. Yo quiero algo diferente. Yo quiero crecer en este 2021. Yo quiero que mi vida espiritual avance. Yo quiero que todo lo que haga sea para Dios. Que si tengo un negocio, que si tengo una empresa, que si tengo un trabajo, yo quiero que sea para Dios. Porque me di cuenta a través de esta pandemia que no tenemos nada, que todo se puede acabar en cuestión de minutos, como le pasó a los hermanos en Providencia. Lo perdieron todo, el templo se acabó, en la casa pastoral se terminó, pero salían en esas imágenes y en esos videos diciendo, hey, lo perdimos todo, lo material, pero estamos bien. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Quizás este año perdiste muchas cosas, pero estamos bien, aquí estamos en pie. Aunque el río dio con ímpetu contra nuestra casa, aunque los vientos fueron fuertes, pero nuestra casa no cayó. Aquí estamos, alabado sea el Señor, y aquí nos vamos a levantar. Que el Espíritu Santo ensanche tu territorio, que el Espíritu Santo te lleve a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. No quiero menos que la voluntad de Dios. No quiero menos que todo lo que Dios tiene para mí. No quiero menos que todo lo que Dios tiene planeado para mí. Porque en su libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No habrá diablo, no habrá enemigo, no habrá demonio que pueda impedir que Dios cumpla su propósito conmigo y con mi casa. Alguien que alabe al Señor en esta mañana, por favor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Jabes pidió a Dios que Dios lo dirigiera cuando le dijo, si tu mano estuviera conmigo. Alguien dijo, no le pidas a Dios que dirija tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Iglesia, necesitamos dirección de Dios. Jóvenes, necesitamos dirección de Dios. Dios siempre, escúcheme bien, siempre te va a dar señales para guiar tu camino. Cuando tú miras las señales de tránsito, cuando vas conduciendo, en la mayoría de las veces las ignoramos, las pasamos por alto. Simplemente son letreros en tu camino que te quieren decir lo que tienes que hacer, pero normalmente las ignoramos. Para que la velocidad pare, descanse si tienes sueño, ande por tal carril, etcétera. La vida y esta vida cristiana no es una carrera donde tienes que llegar de primero. Esta vida cristiana es un camino hecho para que todos lleguemos. Por torpe que seas, no te vas a extraviar.
No trates de llegar primero, porque en esta vida cristiana los primeros podrán ser postreros y los postreros podrán terminar de primeros. No se trata de títulos o de bienes, sino de vivir con base a los principios de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pide la dirección de Dios. Jabes le dijo: Señor, quizás anteriormente he estado actuando conforme mis deseos, conforme lo que yo quiero, y por eso toda mi vida fue Jabes, dolor, 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 frustración, pérdida de tiempo. Pero Señor, ahora quiero que me dirijas. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu mano esté conmigo, Señor. Quiero levantarme cada mañana cuando me voy al trabajo, a la universidad, a lo que tenga que hacer, y que tú me dirijas, que si es a la derecha, que si es a la izquierda, que si es sí, que si es no, que si obtengo ese dinero o no lo tengo. No todo dinero se va a convertir en bendición para tu vida. Habrán dineros que llegarán a tu vida que es mejor no recibirlos, porque no van a ser bendición para ti. Habrán sociedades y habrán relaciones que no te convienen, y es mejor decirles que no. Por eso dile: Señor, que tu mano esté conmigo, que tu mano esté conmigo, que tu mano esté conmigo, Señor. Lo otro que pidió Jabes fue protección. Señor, si me libraras del mal, para que no me dañen. Leí una frase hace muchos años que decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor va a llegar en cualquier momento. Esta semana mi hija siempre, ella tiene 11 años, va a cumplir, y le gusta todas las noches que su mamá le lea un cuento. Y mientras se le estaba leyendo el cuento, yo estaba aquí en mi escritorio y les escuchaba. Y les contaba la historia de una jovencita que estaba llorando, y se le acercó un hombre y le preguntó que por qué lloraba. Aquella jovencita tenía una situación, algo que le había pasado hace algunos meses, y eso la hacía llorar mucho. Aquel hombre le dijo: déjame contarte un chiste para alegrarte el día. Empezó a contarle el chiste y la niña se rió. Y le dijo: déjame contártelo otra vez. Y volvió y se lo contó y no se rió tanto. Y le dijo: déjame contártelo por tercera vez. Y volvió a contárselo y ya más bien seria. Le dijo: déjame contártelo por cuarta vez. Le dijo: no, ya no más. ¿Para qué me vas a contar el mismo chiste? Ya no me voy a reír con la misma gracia. Entonces aquel hombre le dijo: lo mismo pasa con tu sentimiento o con la frustración que hoy tienes. Eso pasó hace muchos meses y todavía lloras. Todavía lo recuerdas como si fuera hoy, todavía lloras. De la misma manera que me impediste que te contara el mismo chiste porque ya no te hacía la misma gracia. De la misma forma tienes que dejar que el dolor y lo que pasó quede atrás, porque ya sucedió. No sigas sufriendo con algo que ya pasó. Alguien puede alabar a Dios esta mañana. Dele esa alabanza fuerte a Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Permítame ir concluyendo este mensaje de la vida de Jabes, porque Jabes se levantó, y a través de esta oración: que me des bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo, que me dirijas y que el mal no me dañe. Quiero decirle esta mañana estas palabras. Jesús no nos prometió una vida sin tormentas, pero sí nos prometió estar con nosotros para cuando llegaran las tormentas, para calmarlas. Y si Él no calma la tormenta, Él prometió ser nuestra paz en medio de la tormenta. Él no nos prometió que no nos enfermaríamos, pero sí nos dijo que sería nuestro sanador. Él no nos prometió que no pasaríamos por la escasez, pero sí nos prometió que sería nuestro pastor y que nada nos faltaría. Por esa razón, iglesia de Aruba, jóvenes de Aruba, vamos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Vamos a cumplir el propósito de Dios, haga que hacer lo que haya que hacer, porque hemos decidido creer.
Dios en estos tiempos está buscando gente que le crea, gente que confíe en Él y que confíe en sus promesas a pesar de las circunstancias. Por esa razón hemos decidido creer. La fe, escúcheme bien, no está basada en sentimientos, no está basada en circunstancias. Las emociones y los sentimientos son pasajeros. Tendrás días que te levantarás y no sentirás a Dios como en otras ocasiones de la vida, pero vas a tener la certeza que Dios está contigo porque Dios lo prometió. Por lo tanto, hemos decidido creer así no lo sintamos. La fe en Jesús no te hará las cosas fáciles, pero sí te hará las cosas posibles. La fe en Jesús no quitará los obstáculos, pero te dará la fortaleza para enfrentarlos. La fe en Jesús muchas veces no calmará la tormenta, pero te dará la paz a tu alma para llegar a puerto seguro. La fe en Jesús no impedirá que te equivoques o que fracases, pero te va a sostener para que no te quedes postrado en tierra y te vas a levantar para que sigas caminando. La fe en Jesús no evitará que te enfermes o que enfrentes crisis familiares o económicas, pero siempre te va a dar una salida. La fe en Jesús no evitará que te mueras, pero te dará la seguridad de que Él te guiará aún más allá de la muerte. Hoy, iglesia de Aruba, hemos decidido creer. Así el futuro se vea incierto, así el panorama se torne oscuro, así otros no lo crean, seguiremos creyendo, seguiremos creyendo. La gente de fe no camina por lo que ve, sino por lo que no ve. Creeré porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creeré porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creeré porque no soy de los que tienen fe para preservación del alma. Simplemente creeré. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que alguien esta mañana que me está oyendo y que ha venido a este congreso, el Espíritu Santo está aquí esta mañana para decirle esta mañana en el nombre de Jesús: no te vas a quedar postrado, no te vas a quedar tirado en tierra. Dios te va a levantar y Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Por eso esta mañana tengo la firme confianza que alguien necesita levantar sus manos. Yo quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Colócate de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está aquí esta mañana. Y yo siento en esta mañana orar esta mañana. Alguien tiene que hacer la oración. Déjame, no conozco tu vida, no conozco tu situación, no conozco tus circunstancias, no conozco qué ha pasado este año. Yo te quiero invitar esta mañana a que vengas al altar un momento, que te acerques al altar y le digas: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Tú eres todo lo que necesito. Alguien necesita pedirle bendición a Dios. Alguien necesita pedirle dirección a Dios. Alguien necesita pedirle al Señor que ensanche su territorio. Alguien necesita decirle esta mañana: necesito tu protección. Alguien necesita decirle: Señor, líbrame del mal. Alguien necesita esta mañana colocarse en el altar de Dios y decirle: Señor, no voy a seguir siendo el mismo, no voy a seguir siendo la misma. Que tu propósito sea mi voluntad. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Si pueden ayudarme allá con el piano, alguna canción esta mañana, por favor. Vamos a hablar con Dios. Vamos a entregarnos a Dios. Vamos a entregar nuestra circunstancia al Señor. No vamos a retroceder, no vamos a echar para atrás, no vamos a tirar la toalla. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial, esta mañana venimos ante tu presencia.
Oh, yo no sé en qué circunstancias, Señor, se encuentra tu iglesia esta mañana, los jóvenes, los adolescentes, Señor, los matrimonios. Aleluya, tú conoces todas las cosas, Señor. Señor, y así como Jabes invocó a Dios, tu palabra dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Señor, en esta mañana te invocamos, en medio de mi tormenta, en medio de mi dolor, en medio de mi circunstancia difícil. Te invoco, Señor, te invoco, Señor, para que seas obrando. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo. Oh, si me libraras del mal para que no me dañes, Señor. Líbranos, líbranos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba unción del Espíritu Santo. Reciba poder del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios te inunde esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. En mi ser y cambia todo en mí. Entra en mi ser y cambia todo. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Sigamos alabando al Señor. Con el corazón, hermano, que está aquí. Este congreso es para, tal vez se ha tomado el tiempo para los jóvenes, pero la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y Dios está buscando personas enamoradas. Alguien que todo se lo entregamos en esta mañana. Sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad,
a dónde me has traído de ti. Oh, alguien que le diga al Señor, no, no me quiero. No me quiero no me quiero conformar. Aleluya. He probado y quiero más. Dígale, hermano, dígale al Señor. Dígale. No me quiero Oh, como hizo este hombre, conformar. Señor, bendíceme en esta mañana. Dígale al Señor que le bendiga. He probado Que le y llene de quiero su poder, que le llene de su más. Espíritu Santo. Alguien que no se conforme en Quiero esta enamorarme mañana. más Alguien que de entienda ti. que el Espíritu Santo Enséñame está a aquí en este amarte y a lugar y vivir desea llenarse conforme de a tu su justicia y presencia. tu verdad. Oh, mi vida quiero adorar. Oh, que alguien Todo ruego lo en que esta tengo y mañana, lo que Señor. soy. Alguien que Todo ruegue lo que de he sido corazón. te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando ando hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero. Yo quiero invitar en esta mañana a todas estas personas que están aquí en la plataforma se coloquen en sus pies. Y a los jóvenes que quieran venir aquí un momento y estén en sus pies, hermano, y que nosotros le pidamos al Señor que estos jóvenes sean revestidos de la presencia de Dios. Y ellos van a rogar y le van a decir: Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Porque realmente necesitamos enamorarnos de Dios. Yo no sé, hermano, si usted está enamorado de Dios, pero a alguien que está enamorado de Dios le duelen los jóvenes de la iglesia. Alguien que está enamorado